Bueno, le llamamos función de varias variables a aquella que por definición pues depende de varias cosas. O sea, no es nada rara la definición. Generalmente nosotros vamos a encontrar funciones que tienen muchas variables. Este, algunas, nosotros ya hemos visto incluso algunas que tenían dos variables, por ejemplo, esas donde teníamos que hacer un diseño y nos quedaba, por ejemplo, un área que dependía de X y Y, y decíamos, el área es X por Y, y que teníamos una restricción que el perímetro era de 100 metros. Entonces, esto es una función de dos variables que tiene una restricción, pero lo que nosotros hacíamos era tomar una de estas variables de la restricción, despejarla y sustituirla en la función para que ahora mi función tuviera solo una variable. Pero existen casos en los que yo no puedo hacer esto, sino que directamente mi función tiene dos o tres variables y yo no puedo o no tengo restricciones que me permitan trabajar. Entonces, esto es un ejemplo de una función de dos variables que nosotros transformamos en una función de una. Generalmente, en muchos casos, por ejemplo, cualquier fenómeno económico, cualquier función de economía, generalmente tiene tres variables que se utilizan, que es lo que se invierte en mano de obra, lo que está invertido en capital y restricciones de recursos. Sí, siempre tenemos esas, de la materia prima tenemos siempre esas restricciones. Y esas tres cosas siempre influyen en nuestro proceso de producción. Entonces es muy común que en economía tengamos funciones mínimo con tres variables. Obviamente vamos a comenzar con funciones un poquito más sencillas, pero por ejemplo en México el índice de precios al consumidor, por ejemplo, ocupa 40, un poquito más de 40 costos variables de los productos de la canasta básica. Entonces tenemos una función de muchísimas variables, porque para calcular, por ejemplo, el índice de precios al consumidor y de ahí poder sacar la inflación, no nada más depende, por ejemplo, de alguna cosa de la canasta básica, porque algunas suben, otras bajan, pero en general cómo lo hacen en promedio comparado con el periodo anterior. Entonces, para poderlo analizar necesitamos funciones que tengan muchísimas variables. Aquí también nos dicen, es muy común que un productor, y de hecho es lo más común, un productor no produce un único producto. ¿Sí? Disculpen la redundancia, pero esto es para entenderlo. Un productor no basa sus ingresos a estar produciendo un único producto, sino que ese producto, por lo menos, tiene varias variables. Por ejemplo, un productor de camisas, por lo menos tiene camisa chica, mediana, grande. Y entonces, por lo menos tenemos funciones que en general tienen más de una variable. Por ejemplo, aquí nos dicen, una empresa determina que las utilidades para sus tres tipos de souvenir son, por ejemplo, el souvenir X le da una utilidad de 6, supongamos 6 pesos, el souvenir Y le da una utilidad de 4 y un souvenir, otro souvenir les da una utilidad de 3, los cuales llamamos X, Y, Z. Entonces la utilidad total de estos productos pues simplemente es sumarlos todos, ¿sí? 6 por X, 4 por Y y 3 por Z. ¿Sí? Entonces esta ya sería mi función de utilidad y ya puedo analizar cosas con esta función. Entonces, de algo tan sencillo yo puedo tener funciones de muchas variables. Afortunadamente nosotros nos vamos a enfrentar a funciones de varias variables de este estilo, o sea, polinomios o a lo mucho una multiplicación. Aquí no van a aparecer funciones sin coseno, nada de eso. A veces llegan a aparecer los logaritmos o las exponenciales, pero las funciones trigonométricas también afortunadamente no ocurren de manera seguida en la economía, porque una función trigonométrica es una función que tiene periodos, y es muy raro que en economía se encuentren cosas que se comporten de manera periódica siempre de la misma forma. Sí, aunque hay cosas, por ejemplo, las ventas del primer trimestre de este año se parecen a las del primer trimestre del año pasado, no son o no tienen las mismas amplitudes, es decir, no son 100% periódicas. Entonces por lo regular no se ocupan las funciones trigonométricas para esto. Aquí, por ejemplo, dice, una empresa
produce dos tipos de productos, una versión armada y otro en formato para que alguien la arme. ¿Sí? Hágalo usted mismo. Las cantidades demandadas X y Y se relacionan con sus precios mediante y nos dan las funciones de demanda. Cuando yo tengo dos funciones de demanda de dos productos y me lo están dando así juntos, a esto generalmente se le conoce como la demanda conjunta. Sí, es muy difícil que un productor analice sus funciones, por ejemplo, con la competencia, pero también existe una forma de checar o analizar cuál sería la función de demanda de la competencia, cuál sería nuestra función de demanda, y entonces también tener una demanda conjunta y poder sacar información de ello. Entonces, cuando tengan así que les dan dos funciones, generalmente no les dicen las cantidades demandadas se relacionan con el precio, por eso nada más les dicen las demandas conjuntas de los productos XY son, y ya saben que uno siempre se ocupan subíndices para ir indicando. Por ejemplo, aquí dice P sub X, aquí P sub Y. Entonces, este P sub X lo que me dice que este es el precio de la X, o sea, del producto X, este es el precio del producto Y. Y lo que me está diciendo es que el precio del producto X no solo depende de la cantidad demandada de X, sino también de la cantidad demandada de Y. Porque es muy común que nuestros productos, si por ejemplo yo tengo dos modelos de camisa, una camisa chica y una camisa grande, las ventas de la camisa chica pueden estar dependiendo de las ventas de la camisa grande. Es decir, si yo vendo muchas camisas grandes, posiblemente empiece a vender menos camisas chicas, porque pues, también no hay tanta gente comprando. Y lo mismo ocurre con el producto Y. Tengo que no solo depende de la cantidad demandada de Y, sino también depende de la cantidad demandada de X. Se les llama demandas conjuntas y nos pide que determinemos la función de ingresos de esta empresa a partir de estas dos demandas. Entonces recordemos que el ingreso es precio por cantidad, pero yo tengo dos precios para cada variable y yo tengo dos cantidades, X y Y, son las cantidades demandadas, X y Y. Entonces yo lo que tengo que hacer es una multiplicación doble. Precio de X por cantidad de X, esto es el ingreso de X. Precio de Y por cantidad de Y, este es el ingreso de Y. Entonces la suma de estos dos ingresos me da la función de ingresos totales. Entonces, esta función de ingresos, pues nada más tengo que hacer las multiplicaciones. Ya tengo esta X que multiplica a todo lo de acá, y esta Y que multiplica todo lo de acá, y simplificamos. O sea, hacemos todas las multiplicaciones, simplificamos y nos da esto de aquí. Luego viene también un análisis. No es muy común hacer esto, generalmente no lo necesitamos hacer, de cuál sería el dominio de la función. Aquí nos viene así una explicación rápida. Dice, para el dominio necesitamos que los precios y las cantidades sean positivos. Entonces X y Y es positivo. Y después necesitamos que esto, que es la demanda de X, sea positiva y la demanda de Y sea positiva, que son los precios. De aquí obtenemos ecuaciones o sistemas de desigualdades, y si recuerdan lo de programación lineal, estos sistemas de desigualdades nos dan una región en el plano, sería mi región solución. Es decir, el dominio de esta función solamente vale para puntos que quedaran entre estos cuatro. Cualquier punto. Aquí el problema es que yo no sé dónde está el máximo o el mínimo, a diferencia de lo de programación lineal, que yo iba analizando solamente las esquinas. Como estas funciones no son lineales, por ejemplo esta función es cuadrática, o sea, aquí tengo cuadrado y cuadrado, aquí tengo también grado 2. Estas funciones, como no son cuadráticas, como no son lineales, yo no puedo, por ejemplo, hallar un máximo y mínimo ocupando método de programación lineal. Entonces yo voy a necesitar otras herramientas para encontrar máximos y mínimos de funciones de este tipo. Entonces espero que hasta el momento esté claro lo que es una función de varias variables, es decir,
depende de más cosas, no nada más de una cosa. Y que nosotros podemos construir estas funciones. Otro, que a qué se le llaman demanda conjunta. Y aquí un ejemplo de cómo calcular el ingreso de dos productos en una sola función. Espero que hasta aquí no haya todavía duda. Ahí de cómo calcular el dominio, pues, sería analizar como lo hicimos en programación numérica. Pero esto casi no ocurre, les digo aquí, porque es un poquito complicado. Es perder mucho tiempo haciendo análisis cuando a veces el problema va por otro. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, espero que no. Aquí vemos un ejemplo. Vamos a analizarlo por separado, o sea, no lo vamos a analizar de aquí, porque a veces irlo leyendo es un poco más complicado que verlo en el video. Entonces vamos a... Aquí, vamos a analizar este. Dice que un fabricante de autos eléctricos fabrica dos modelos S1 y S2 con cantidades demandadas X y Y respectivamente. Nos da la demanda del S1, la demanda del S2, el modelo S1 y S2, donde el P de X y P de Y está en dólares, ¿sí? X, aquí dice respectivamente, X es de S1, Y es de S2. Y me pregunta, inciso A, ¿cuál es la función de ingresos? E inciso B, si X y Y de estos dos puntos estarán en el dominio de la función. Y si esto es así, interpretar dichos números. Entonces, función de ingresos. La función de ingresos se puede representar con una R o con una I. Aquí depende de dos variables, X y Y. Entonces, nuestra función de ingresos sería la de X, 60.000, menos 4X menos 2Y, por X, y la de Y, de 50.000, menos 2X menos 4Y, por Y. Entonces, hacemos las cuentas, nos queda 60.000 por X, menos 4X cuadrada, menos 2XY. Esta es la primera multiplicación y de aquí por Y. 50.000 por Y, menos 2XY, menos 4Y cuadrada. ¿Sí? Juntamos, empezamos con los cuadrados, luego XY, luego X, luego la Y, y por último los números y los subieron. Entonces empezamos menos 4X cuadrada, menos 4Y cuadrada. Aquí tengo 2XY negativos, tengo menos 4XY. Tengo 60.000 X y tengo 50.000 Y. Entonces, y aquí está mi función de ingresos. Ahora, me dice 3.000 y 2.000 están en mi dominio. Lo único que tengo que hacer es sustituir 3.000 y 2.000 en mis funciones P. Sí, no tengo que hacer la gráfica. Solamente sustituyo y veo si los precios son positivos. Vamos a hacer en la calculadora más rápido. No cambié la pantalla. Sería mejor, pero bueno. Ok, entonces en la calculadora vamos a ver el precio de X con X igual a 3.000 y Y igual a 2.000. Entonces 3.000 en X. Shift, guardar X, 2.000, Shift, guardar en Y. Vamos a ver cuál es el precio PX en ese. PX en ese punto me daría 60.000 menos 4X menos 2. Ok, me da 44.000.
y PY igual de 50,000 menos 2x menos 4y me da 36,000. PY igual a 36,000. Por lo tanto, como los dos me dieron resultados positivos, sí está en el dominio de la función. Sí, o sea, no necesito hacer la gráfica, solamente necesito saber qué cantidades positivas, X y Y positivas, me tienen que dar precios positivos. ¿Sí? Con eso me basta para saber que está en el dominio. Y por último, si es así, interprete dichos números. Bueno, ya tengo aquí P de X en esto. Voy a sustituir también estos valores en la función de ingresos. 3,000, 2,000. Sí, aquí me va a dar un ingreso, vamos a ver cuánto es. Es menos 4x cuadrada menos 4y cuadrada menos 4xy más 60,000x más 50,000y y me da 204 millones. 204 millones. 204. Entonces ya tengo los datos y ya puedo interpretar. Ahora sí ya podría contestar cuál es la función de ingresos. Esta. Aquí en el examen pónganle función de ingresos. Respuesta de las dos sí está en el dominio de la función. Y respuesta de la 3 es si se producen y venden. Se producen y venden 3,000 unidades del modelo S1 y 2,000 unidades del modelo S2, los precios del mercado, o sea, los precios deberán ser S1 debería venderse una unidad de S1 en 44,000, deberían ser $44,000 y $36,000 respectivamente. Para un ingreso total de 204 millones de dólares. Sí, entonces así es como quedaría esto. Solamente sustituir, no hay nada extraño en esto. Espero que haya quedado claro. Y como ven, es hacer exactamente lo mismo que lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Lo único que es, como ya tengo dos variables, tengo que hacer dos sustituciones, tengo que hacer doble de análisis. Es decir, lo único que va a ocurrir es que va a ser ahora más laborioso, pero no va a ser más difícil. El análisis, vamos a ver que los procesos para encontrar máximos y mínimos, para determinar restricciones, para todo, es exactamente igual que en el caso de una variable. Nada más que ahora, como yo tengo dos variables, en vez de tener que derivar e igualar a 0, voy a tener que derivar dos veces, una para cada variable, e igualar a 0. Entonces ya no voy a tener una ecuación, voy a tener dos ecuaciones, es decir, un sistema de ecuaciones. Entonces, el método es el mismo, lo único que va a ser un poquito más complicado, porque va a ser más trabajoso. No sé si hay alguna duda. Profe, yo tengo una duda en lo de si está en el dominio o no. O sea, que si en X fuera negativa y PX fuera positiva, entonces no estaría dentro del dominio. Sí, no. Con una que te salga negativa,
ya sea cantidad o precio, cualquiera de las cuatro, porque hay cuatro cantidades, o sea, hay dos cantidades y dos precios. Está esta cantidad, esta cantidad, está este precio. Cualquiera de estas cuatro que salga negativa, no está en el dominio. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí pues ya me están dando dos positivas. Entonces tengo que analizar que estas dos también sean positivas. Pero sí, nada más tiene que hacer eso. La otra es hacer la gráfica de cuál es la demanda de acá, cuál es la demanda de acá. Me queda una demanda así, la otra demanda así, esto de acá, y ver que el punto 3000, 2000 está en el interior. Por ejemplo, podría estar ahí, pero obviamente es mucho más tardado. Ok. Sí, pero también se puede hacer así. Sí, el más sencillo es simplemente sustituir. Y si todo es positivo, es que todo está bien. Gracias, profe. Por nada. Sí, entonces podemos ver, es exactamente lo mismo que se ve aquí. Se cumple 44.000, 36.000, pertenecen al dominio, y esto. Acá nos dan otra, dice, ejemplo, en una granja de trucha se utiliza la fórmula W igual a LG cuadrada entre 800 para estimar el peso de una trucha en libras, donde L es la longitud de la trucha y G la circunferencia, la distancia alrededor del cuerpo en su punto más ancho, ambas medidas en pulgadas. Ana y Martín pescaron cada una trucha. La trucha de Ana es 20% más larga, pero 10% más flaca, se podría decir. ¿Quién pescó la trucha más pesada y cuál es la diferencia de peso en las truchas? No nos vamos a enfrentar con estas cosas, pero es una forma que vemos que podríamos sin ningún problema hacer. ¿Sí? Entonces lo único que tenemos que hacer es, si WM es el peso de la trucha de Martín, entonces la trucha de Ana sería 1.2 L, porque es 20% más larga, y de ancho sería 0.9 G, porque es 10% más flaca. ¿Sí? Entonces lo único que tenemos que hacer es compararlo. El peso de la trucha de Ana sería sería 1.2 L, 0.9 G al cuadrado, se hacen las cuentas, nos queda esto, 0.972 LG cuadrada entre 800. Entonces la de Martín es esta, y la de Ana es esto. Entonces significa que la de Ana, si yo quito esto de acá es la de Martín. Entonces la de Ana es más chica que una unidad que la de Martín, que la unidad de Martín es 1 y la de Ana es de 0.97. Entonces la de Martín es un poquito más pesada. Y de hecho, para saber cuál es más pesada, aquí nada más me preguntan quién pescó la trucha más pesada, pues la pescó Martín. Esa sería la respuesta. Pero aquí aparte nos dicen, pues, al peso de la de Martín le restamos el peso de la de Ana, me da esto. Entonces esta resta esta diferencia con la de Martín. Entonces por eso decimos que la trucha de Martín es 2.8% más pesada que la de Ana. Pero es nada más como que algo curioso. O sea, podemos hacer cuentas con esto sin ningún problema. Ejemplo de una, aquí todavía no nos preguntan cómo calcular el peso máximo de una trucha ni cosas de ese tipo. Derivadas parciales. Okay. Esto de derivadas parciales viene a ser lo equivalente a la derivada con una función de una variable. El problema que tenemos ¿recuerdan ustedes lo que era la derivada? Nosotros teníamos la función y queríamos calcular la derivada en algún punto de esta función. Por ejemplo, aquí decíamos, quiero calcular la derivada aquí. Entonces yo tengo aquí un punto X y la derivada era la pendiente de la recta tangente. Esta pendiente se calcula, dijimos que teníamos por ejemplo que hacerlo con otro punto, calcular la pendiente entre estos dos puntos y luego este punto pegarlo para acá. Y calculábamos o definíamos la derivada como el límite
cuando esta h, que es la distancia entre estos dos puntos, es casi cero. Y la fórmula de la pendiente, y2 menos y1 entre x2 menos x1, que nada más es x más h menos x, me queda solo la h. Y esta era nuestra definición de derivada. Entonces, aquí la ventaja que yo tengo es que si yo estoy en este punto, solamente me puedo acercar por aquí y por acá. Recuerden, un límite es acercarnos sin pegar. El problema de las funciones de dos variables es que yo ya tengo muchísimas direcciones desde donde me puedo acercar, no solamente dos. Y acá solamente me puedo acercar por dos lugares y no hay de otra. Sin embargo, aquí me puedo acercar por aquí, me puedo acercar por acá, por acá, por acá. ¿Sí? Y hay infinidad de aquí en medio, direcciones donde yo me podría acercar para analizar este punto. Entonces, ese es un pequeño detallito que tienen las funciones de varias variables. ¿Sí? Entonces, con dos variables no haya ambigüedad, que la h tiende a cero, pero con varias variables sí hay un poquito de ambigüedad, porque diría, me acerco a estos puntos. Aparte, no es la única forma de acercarme. O sea, yo podría irme por esta recta para acercarme aquí, pero alguien podría decir, ¿y qué tal si me acerco por una curva? También me puedo acercar. Acá, en una variable no hay manera de acercarse por una curva, siempre es en esta dirección o siempre es en esta. Entonces, eso generó un poquito de problemas con las de varias variables y de ahí nace el siguiente concepto, el de derivada parcial. No es la derivada total de mi función, no es la derivada en cualquier dirección, sino que vamos a analizarlo suponiendo que solamente me puedo acercar en dos direcciones. Si yo estoy al punto, el punto aquí en x corresponde a este, yo me puedo acercar a ese punto en x solamente por dos direcciones y sacar la derivada en la x, pero lo mismo va a ocurrir aquí en la y. Aquí está el punto y y me voy a poder acercar también en dos direcciones. Entonces yo voy a tener la derivada en x y la derivada en y de mi función, y ya después ocupar esa información para poder, en caso de que sí se me pida, calcular la derivada de la función, la derivada total. Pero ahorita nos basta con derivar en esas dos direcciones. ¿Sí? Con respecto a los ejes coordenados, con respecto a x, con respecto a y. Derivar respecto a x, derivar respecto a y. Se define así, por lo tanto, que la función se puede cambiar. La derivada en x solamente me muevo en la x y la y no me muevo nada. ¿Qué significa eso? Que para nuestras cuentas, cuando yo derive la x, como no estoy moviendo la y tiene un comportamiento entonces como si fuera constante. Si yo derivara la y, ahora el movimiento está en la y, pues la x se está comportando como si fuera constante porque no se está moviendo, y entonces yo tendría que derivar la x como si fuera una constante. Entonces esa es la clave para hacer derivadas parciales. Dice, nota que la definición de la derivada parcial solo trabaja con una de las variables. Respecto a x, solo es la variable x. Respecto a y, solo es la variable y. Todas las demás variables son tratadas como constantes. Y eso permite hacer lo mismo cuando calculemos las derivadas. Si yo voy a derivar respecto a x, solamente voy a derivar la x. Todas las demás variables las voy a considerar como constantes. Y recuerden cómo se derivan las constantes. Si yo derivo una constante que está solita, su derivada es 0. Y si yo tengo una constante que multiplica una función, la derivada es saco la constante y solo derivo la función. Entonces así es como se hacen las derivadas parciales. Vamos a hacer este que viene acá abajo. Vamos a explicarlo en el pizarrón. Dice, halla las derivadas parciales de la función f de xy igual a 2x cuadrada más 3xy menos 2y cúbica. Sí, entonces yo tengo una derivada respecto a la x.
Eso, para simplificar, se puede escribir de varias maneras. La parcial, en vez de poner una d, ahora voy a poner una delta, la parcial de la función respecto a x. Si recuerden que la derivada se escribía la derivada respecto a x, o la poníamos f'. Si en este caso voy a ocupar esta notación que es con una delta, la parcial de f respecto a x, también la voy a poder escribir como la derivada respecto a x. O sea, hay que indicar en un subíndice cuál es la derivada, cuál es mi variable de la función, o simplemente nada más poner f sub x para indicar cuál es la derivada. Okay. Cualquiera de estas notaciones es muy utilizada. A mí me gusta más utilizar esta porque ahorra un poquito y se entiende muy bien qué es la función f y la derivada es x. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente derivar lo que tiene x. Esto tiene x, esto tiene x, esto no tiene x. Entonces, si esto no tiene x, es constante, su derivada es 0. Recuerda. ¿Sí? Si no aparece la x, es una constante y su derivada es 0. Entonces voy a derivar esto respecto a la x. ¿Sí? Voy a derivar respecto a x 2x cuadrado. Voy a derivar respecto a x 3xy. Voy a derivar respecto a x 2y cúbica. Sí, pero esta, les digo, esta última es 0 porque es constante. Ahora, aquí yo tengo solamente x. Entonces derivo como normalmente derivo esto respecto a x. La derivada de 2x cuadrada es 4x. Acá tengo la derivada de 3xy. Bueno, las constantes, recuerden, la derivada de una constante por una función es dejo la constante y solo derivo la función. Entonces aquí mi constante es 3 y y. 3 y y son constantes. Entonces yo tengo que dejar la constante y solo derivar lo que tiene la función. La derivada de x es 1. La derivada de esto les dijimos que es 0. Entonces esto me da como derivada respecto a x 4x más 3y. Esta sería mi derivada. Sí, como ven, no es muy difícil derivarlo, nada más hay que tener bien presente qué cosas son constantes. Porque lo demás, la regla de derivada es exactamente la misma. La regla de la cadena se hace exactamente igual, todo se hace exactamente igual, nada más hay que tener cuidado con qué cosas son constantes y qué cosas son variables. Y tengo también la parcial respecto a y, que sería f sub y. Tengo que derivar, pero respecto a y, a 2x cuadrada, respecto a y, 3xy, y respecto a y, menos 2y cúbica. Bueno, este menos lo puedo poner acá o puedo dejar menos la derivada de y, lo mismo. Sí, ahora, me tengo que fijar, ahora es respecto a y. Entonces tengo que buscar que aparezca la y. Aquí no aparece la y, por lo tanto es una constante. Su derivada es 0. Aquí sí aparece la y, donde 3x sería la constante. Y aquí sí aparece la y está solita. Entonces mi derivada sería, esta es 0. La derivada de esto es, dejo la constante, solo derivo la y, la derivada de y es 1, menos, y aquí la derivada de y sería, este 3 baja multiplicando, 2 por 3, 6, y le restamos 1, que sería y cuadrado. Sería menos 6, y cuadrado. O sea, me quedaría 3x menos 6, y cuadrado. Y esta es mi derivada parcial respecto a la y. No sé si queda claro cómo calcular estas derivadas parciales. Sí, profe. Sí, están sencillitas. Sí es muy común hacerse bolas, eso sí, ¿eh? O sea, son muy sencillas, pero como no estamos acostumbrados, es muy común cometer errores. ¿Sí? O sea que hay que hacer esto bastante. Y como pueden ver, las derivadas parciales no tienen por qué ser iguales. Aquí me pide otro ejemplo
calcular las primeras parciales de la función en los puntos 1 y 1. O sea, aquí ya es con interpretación. Okay. Vamos a calcular las primeras parciales de la función en esos puntos. Cuando x vale 1 y y vale 1. Entonces, se hace lo mismo. Vamos a hacer la derivada respecto a x. Entonces yo tengo que ver dónde está la x. Hay una x arriba, hay una x abajo. Entonces yo tengo que derivar con la regla de la división. Sí, porque está la x en ambas partes. ¿Sí? Entonces es la de abajo por la derivada de la de arriba. Pero como estoy derivando respecto a x, esa derivada tiene que ser respecto a x. Menos la de arriba por la derivada respecto a x de la de abajo. Todo sobre la de abajo al cuadrado. Entonces, derivamos respecto a x estas dos derivadas que me están indicando. Es decir, esto queda igual, x cuadrada más 2y cuadrada. Voy a derivar respecto a x esto. Tengo x y y. La derivada de x es 1 y la y es constante, entonces queda 1 por y. Acá tengo xy y la derivada respecto a x de esto. Respecto a x de esto es 2x y respecto a x de esto es 0 porque es constante, no tiene x. Como esto no tiene x, en automático esta sí es constante, completamente constante. Acá es cuando es constante por función, no desaparece. ¿Sí? Cuando es solo la constante, aquí sí, 0. Entre la de abajo al cuadrado. Que la de abajo ahorita todavía no me importa. Vamos a simplificar esto, me quedaría x cuadrada más 2y cúbica menos 2x cuadrada y. Entre x cuadrada más 2y cuadrada al cuadrado. Pero me está pidiendo que x valga 1 y y valga 1, entonces solamente sustituyo x y y igual a 1. Afortunadamente 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado, 1 por 1, todo es 1, entonces lo puedo calcular de manera mental. Entonces yo tengo 1 más 2 menos 2, me queda arriba 1, y abajo me queda 1 más 2, aquí son 3, 3 al cuadrado son 9. Y esta sería la derivada parcial respecto a x. Aquí evaluada en x igual a 1 y y igual a 1, me da 1/20. Y lo mismo hacemos respecto a y. La de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo sobre la de abajo al cuadrado. O sea, todo es igualito, es exactamente la misma fórmula del mismo paso, lo único que cambia es que es respecto a y. Entonces la primera es igual, x cuadrada más 2y cuadrada. Respecto a y, esta función. Entonces yo tengo constante x y la derivada de y es 1. Entonces me queda x por 1. X menos xy. Y la derivada respecto a y de esta. Esto no tiene y, su derivada es 0. Esto sí tiene y, entonces su derivada de esto es 4y. Entre la de abajo al cuadrado. Hacemos las multiplicaciones. X cúbica más 2xy cuadrada menos 4xy cuadrada. Entre la de abajo al cuadrado. Y ya no se puede simplificar, entonces esto sería x cuadrada más 2y cuadrada al cuadrado. Y esto hay que evaluarlo cuando x vale 1 y y vale 1. ¿Sí? Volvemos a la situación, es 1 más 2 menos 4. Entonces 1 más 2 son 3, menos 4 es menos 1. Y el de abajo sí es el mismo, pues 1 más 2, 3 al cuadrado, 9. Entonces, esta salió positiva, esta salió negativa. Entonces, la interpretación
porque ya me está dando un valor, entonces cuando me da un valor, entonces ya tiene que haber una interpretación, es que yo espero un aumento, ¿sí? Recuerden, la derivada es positiva, entonces es un aumento, se espera un aumento. A ver, sería mejor si empezamos con el punto. Si se tiene, o si se produce, o si cualquier cosa, depende de X y Y, si se tienen que X es 1 y Y es 1, entonces se espera un aumento de 1/9 en la función si avanzáramos o si aumentáramos una unidad, pero solo en X, porque es la derivada en respecto a X. Si aumentamos una unidad en X y se esperaría una reducción, se espera una reducción también de 1/9 en la función si aumentamos una unidad en Y. Si entonces, por ejemplo, si X fuera mano de obra y Y fuera capital, si yo aumentara la inversión en mano de obra, estaría esperando un aumento en la producción. Si yo aumentara una unidad en la capital, en el capital estaría esperando una reducción en la producción. Entonces, es la forma de analizarlo. Como pueden ver también, la forma de interpretarlo es igual que cuando tenemos una variable, pero ahora ya hay dos interpretaciones. Una para la parcial respecto a X y una para la parcial respecto a Y. No sé si hay duda. Profe, Sí. solo una pregunta. En la parte de arriba, en lo verdecito, donde dice derivada de x cuadrada más 2y cuadrada, ya no entendí por qué desapareció la y. Porque ahí la y, el 2y cuadrada, está completamente solita. Entonces es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Lo mismo ocurre acá abajo. Aquí es respecto a y, entonces la derivada de x cuadrada es 0 y la derivada de y es 4y. ¿Sí? Es porque en este caso esto está en un término solito, 2y cuadrada, que no tiene para nada la x. Si un término no tiene para nada la variable que estás derivando, es constante y su derivada es 0. Esa fue la razón. Ok, profe, entonces mientras no pertenezca, por ejemplo, si estamos en X y tenemos la Y, a la Y, por decirlo así, no le hacemos caso. No, ajá. Es decir, no le haces caso porque la derivada de una constante es 0. Pero solo al derivar, solo al derivar no se le hace caso. Todo lo demás sí. Ok, gracias, profe. Igual en la derivada de y, si no tiene y, pues la cancelan, la quitan, porque su derivada es 0. Pero si tienen x por y, si tienen x por y cuadrada, si tienen x por la exponencial de y, ahí sí, porque ahí sí tienen una, ahí sí se están mezclando. Recuerden que para separar términos se separan con un signo de suma o de resta. Entonces, si las cosas se están multiplicando, ahí sí no podemos nada más cancelarlo. Sí, si las cosas están multiplicando, pues hay que derivar con la multiplicación o constante por función. Pero cuando están derivando y está solito el término así, completamente solo, y no tiene a la variable, entonces sí, se pueden olvidar de ella y quitarla, porque su derivada va a ser 0. ¿Alguna otra duda? Profe, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? Aquí nos ponen otra. Aquí, por ejemplo, está más larga. Calcule las primeras derivadas de esta función. X por y por z menos xe a la y a la z más y logaritmo de x. Entonces aquí tengo una función con 3 variables.
dice respecto a X. Respecto a X, respecto a X, esto tiene X, esto tiene X y esto tiene X. Entonces voy a poder derivar las tres con la X. Respecto a X, aquí tengo X, Y, Z. Y, Z es mi constante multiplicada por la derivada de X. Entonces yo tengo Y, Z por la derivada de X, que es 1. Me da Y, Z. La segunda tengo esta E a la Y, Z, no tiene X. Entonces, esta Y, E a la Y, Z es una constante. La saco y la derivada de X es 1. Por eso la derivada de esto es E a la Y, Z. Aquí también la Y es constante, la saco y solamente derivo el logaritmo, que es 1 entre X. Entonces me queda Y por 1 entre X, que sería esto. Entonces esa es mi derivada respecto a la X. Les digo, es muy fácil hacerse bolas, pero para eso necesitamos practicar. Está la parcial respecto a Y, o sea, esta misma función respecto a Y. Esto tiene Y, esto tiene Y, esto tiene Y, entonces aquí se tienen que derivar las tres. La derivada respecto a Y de esto, la derivada respecto a Y de esto y la derivada respecto a Y de esto. Ahora hay que identificar las constantes. Si respecto a Y, mi constante es X y Z. Aquí está X, esta Z. Entonces eso lo pongo acá enfrente y solo derivo la Y, que es 1. Por eso me queda X por Z. Acá tengo X y la exponencial. Entonces la X aquí la dejo y derivo la exponencial. Esto es E a la U. No está E a la Y solita, está E a la Y por Z. Entonces E a la U. La derivada de E a la U es E a la U por la derivada de U. Entonces yo tengo X, derivada de E a la U por la derivada de U. Pero esa regla de la cadena la tengo que derivar respecto a Y. Entonces la derivada de esto respecto a Y 1 por Z, entonces me queda X, E a la XZ, E a la YZ y Z. De ahí sale este de aquí. La derivada de este respecto a Y, esto no, es la constante, y la derivada de Y es 1. Entonces solamente queda la constante por 1, logaritmo de X, y esta sería mi parcial respecto a Y. Y respecto a Z, este tiene Z, este tiene Z, este no tiene Z. Entonces este va a ser 0 en automático, solamente me tengo que concentrar en estos dos de acá. Sí, entonces respecto a Z de esto, tengo X y la derivada de Z es 1. Entonces me queda X y Y. Respecto a Z, tengo X y aquí tengo E a la U. ¿Sí? Respecto a Z me quedaría E a la U por la derivada de U, pero ahora esta derivada es con Z. Entonces me queda X, E a la U por la derivada de U. La derivada respecto a Z de esto es Y por 1, por eso me queda X, la exponencial y Y, que sería esto, y la de esta en automático es 0. Esta sí ya no aparece por acá. Sí, entonces así es como se hacen las derivadas. Tenemos aquí una primera tarea. Esta la activo para entregar hoy es martes, el jueves. El jueves vamos a entregar esta. Y vayan leyendo un poquito lo que sigue, porque también la siguiente actividad es para el jueves. Sí, entonces aquí tenemos las derivadas parciales. No es de hacer problemas, no es resolver ningún problema ni planteamiento, sino nada más practicar mis derivadas parciales. En este caso todas son de dos variables, entonces van a calcular las derivadas parciales respecto a X, respecto a Y, nada más. ¿Sí? Aquí nos va a hablar un poquito de la función de Cobb-Douglas. Son funciones de producción, luego vienen productos competitivos y complementarios.
Es análisis nada más de esas derivadas y derivadas parciales de orden superior. Y esta actividad se va a entregar también el jueves. Estas funciones y las anteriores creo que son las mismas. Estas y estas. Sí, son las mismas funciones. Lo que aquí se va a hacer es que aquí también tenemos segundas derivadas. ¿Sí? Igual que el criterio de la segunda derivada, aquí yo puedo derivar respecto a x y respecto a y. Y aquí sí, para encontrar máximos y mínimos, recuerden que en una derivada nosotros tabulábamos y así encontrábamos el máximo y el mínimo. En este caso nosotros no vamos a poder simplemente tabular porque ya no tengo valores más grandes y más chicos si estoy en el plano. O sea, hay muchos valores más grandes, muchos valores más chicos, y entonces tabulando sería casi imposible encontrar si una función tiene máximo o mínimo. Para eso vamos a necesitar el criterio de la segunda derivada. Es muy sencillo el criterio de la segunda derivada, pero para eso también vamos a tener que practicar segundas derivadas parciales. Entonces el jueves se entrega la tarea de esta página, pues la pueden ir haciendo desde hoy para que nada más la suban el jueves y lean la función de Cobb-Douglas, lean lo de productos competitivos y complementarios, lean lo de derivadas de orden superior, es decir, segundas derivadas parciales, para que sea esto mucho más fácil el jueves y esto lo puedan, si tienen alguna duda, lo resolvamos el jueves y también subamos esto. Después de esto, o sea, chequen que esto, luego siguen cómo encontrar máximos y mínimos, actividad individual, actividad en equipo, multiplicadores de Lagrange, actividad individual, actividad en equipo y se acabó la unidad. Y entonces vendría otro examen. Es decir, tenemos un examen como en 15 días máximo.